A empezar o continuar más bien nuestro estudio de Marcos, ahí donde tuvimos la lectura, Marcos capítulo 6. Sé que nada más leímos hasta el versículo 21, leímos hace unos momentos del 14 al 21, pero técnicamente va a ser hasta el 29 nuestro estudio. Entonces vamos a terminar con el capítulo 6 el día de hoy, empezando, como ya mencioné, en el versículo 14. Y como pueden ustedes observar, vamos a estar viendo un poco acerca de la muerte de Juan el Bautista. Vamos a ver la muerte de Juan el Bautista el día de hoy, que es muy interesante. Vamos a ver muchas cosas históricas el día de hoy tocante a la familia herodiana, la familia de Herodes. Entonces sí vamos a tocar bastantes cuestiones históricas, entonces no vamos a ver como tal versículo tras versículo tras versículo de este asunto. Nos vamos a enfocar más bien en lo histórico. Ahora, sepa usted que como tal este asunto de la decapitación de Juan el Bautista viene marcado en los tres evangelios sinópticos. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas, los tres hablan como tal de la decapitación de Juan el Bautista. Lucas es el que omite muchas cosas. Lucas parece ser que nada más lo menciona así como de paso, pero Mateo y Marcos sí tienen amplia información acerca del asesinato, la decapitación de Juan el Bautista. Entonces vamos a empezar el día de hoy, hermanos, con una oración. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido el día de hoy honrar su nombre, su bendito nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de que nos ha dado de estar aquí juntos como hermanos, como familia que somos, de sangre, familia de sangre, que estamos, Señor, cantándole y adorándole. Y en este momento, Señor, estamos a punto de venir al tiempo más importante del servicio, lo cual es como tal el estudio de su bendita palabra. Le pido, Señor, que su Santo Espíritu que mora en el corazón de cada uno de sus hijos nos ilumine a la verdad de ella. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Comenzamos entonces. Dice el versículo 14: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado a los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ok, muy bien. Primero, nuestro Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan todo lo que hemos estado viendo, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, lo que hemos visto del capítulo 6, todo esto se ha llevado a los milagros de Cristo, el servicio que él ha dado, el ministerio de nuestro Señor, se había llevado a cabo en los alrededores de Galilea. Si ustedes recuerdan, cuando Cristo inició originalmente su ministerio, él estaba en el sur, en Jerusalén, fue donde su ministerio inició, pero fue muy corto su tiempo ahí en Jerusalén, muy cortito en el sur, y se fue a la parte norte a continuar su ministerio, donde pasó la gran mayoría de su ministerio, en la parte norte, en la zona de Galilea. Pues quien estaba ahí gobernando por parte de los romanos era nada más ni nada menos que Herodes. Pero recuerden que la familia de Herodes era grandísimo. Entonces este Herodes a quien se refiere es Herodes Antipas, también conocido como Herodes Antipater, pero es Herodes Antipas como tal en la Biblia. Entonces Herodes Antipater o Herodes Antipas, él era uno de los hijos de Herodes el Grande, ¿sí? Ahora, para ser específico, Herodes Antipas es el séptimo hijo de Herodes el Grande, ¿sí? Entonces, Antipas es el séptimo hijo de Herodes el Grande. Herodes tuvo un montón de hijos. De hecho, mató a algunos de sus hijos y mató a varios de sus hijos, de hecho. Entonces, Herodes el Grande era tremendo. Herodes el Grande fue quien estuvo en el gobierno en los tiempos del nacimiento de Cristo. De hecho, como tal, me estoy abarcando más de lo que debo, pero está bien.
Vamos a hablar de Herodes el Grande un poquito para que entiendan el trasfondo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de Herodes el Grande para que entiendan el trasfondo. Como tal, Herodes el Grande es edomita, ¿sí? Los Herodes son de Edom, ¿ok? Son de Edom, es decir, son por parte de Esaú, ¿sí? Son todos los edomitas son familiares de Esaú. Es decir, recuerden que Jacob eran gemelos, Jacob y Esaú. Okay. De Jacob salió Israel, ¿sí? De Esaú salieron los edomitas y algunos otros, pero mayormente los edomitas, ¿sí? Entonces, como tal, los judíos en Israel y los edomitas podríamos decir que son hermanos, uno por Jacob, los otros por Esaú, ¿okay? Entonces, como tal, los de Esaú no son judíos, aunque fueron forzados al judaísmo, ¿okay? Fueron forzados al judaísmo. Esto es muy interesante. Muchas gentes de hecho yo tampoco, yo consideraba que los edomitas pues no tienen judaísmo, no son judíos, su religión no es judaica, yo así siempre lo consideré, pero yo había errado como la mayoría de las personas. Los edomitas sí tienen como religión el judaísmo, ¿sí? Pero fueron forzados a ser judíos, ¿okay? Se los explico, vamos a regresar, les digo, vamos a ver mucha historia el día de hoy. Herodes el Grande, como tal, llega al poder en el año 39 antes de Cristo y fallece en el año 4 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, del 39 al año 4 antes de Cristo es que Herodes el Grande fungió como tetrarca. Ahora, se le llama tetrarca a Herodes el Grande porque tetrarca de 4. ¿Va? Es decir, que él reinaba sobre 4 provincias o 4 áreas de lo que era la Tierra Santa. Herodes verdaderamente era tetrarca. Pero cuando Herodes... y no les dije que fueron forzados a ser judíos, pero no les dije por qué fueron forzados a ser judíos. Entonces vamos a regresar un poquito más. Un poquito antes de Herodes, ¿sí? Si ustedes recuerdan... Vamos a hablar de la historia de Israel. Israel había estado bajo gobierno seleucido, es decir, de Siria, ¿sí? Estamos hablando en los años 160, 170 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, hubo una rebelión en contra de los sirios, es decir, de los seleucos, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué pasó? Hubo una rebelión en contra de los sirios. ¿Cómo se llamó esa rebelión? La rebelión macabea, exactamente. Y de ahí viene el libro de Primera y Segunda de Macabeos, ¿sí? Que nos relatan la historia de las guerras que hubo entre Israel y Siria. Ok. Hubo un hombre judío que finalmente ganó la victoria. Este se llamaba ¿cómo? Judas Macabeos. ¿Okay? La palabra Macabeos significa martillo. Entonces este viene siendo un apodo que se le dio por cariño a Judas. Judas el martillo. ¿Por qué? Porque él llegaba y golpeaba muy duro y ganaba batallas. Entonces él, Judas Macabeos, que su papá era un sacerdote por cierto. Entonces Judas Macabeos ganó en contra de esta rebelión, en contra de Siria, en el año 167 a.C. Ahora, Judas Macabeos tenía varios hermanos. Entre ellos, su hermano menor, que se llamaba Simón. ¿Okay? Entonces, Simón es hermano de Judas Macabeos, aquel quien le ganó a Seleuco, creo que es Seleuco como el sexto, quién sabe qué, pero le ganó, ¿sí? Entonces, eso fue en el 167, pues adivinen qué pasó, 20 años después del año 167, es decir, el año pues 145, por ahí así,
Adivinen quién entró al poder del gobierno israelita. El hermano más chico, Simón. Simón, el hermano de Judas Macabeos, quien había dado victoria a Israel sobre los sirios. Él empieza a ser el gobernador, el gobernante. ¿Va? Simón. Y esa dinastía se llamó la dinastía de Asmoneos, la dinastía Asmonea. ¿Okay? ¿Cuál es la dinastía Asmonea? La dinastía Asmonea como tal es plenamente judío, ¿okay? Y ellos empezaron a tener control nuevamente de las tierras israelitas, 20 años después de que Judas Macabeos libró la victoria a manos de los sirios. Entonces su hermano Simón empieza a arreglar los asuntos del reino de Israel. Y fue la descendencia de él, de Simón, que fueron conocidos como la dinastía Asmonea. Y ellos fungieron la gobernatura del reino de Israel del año 145 a aproximadamente el año 100 antes de Cristo. Entonces, 4 décadas, más o menos, 4 o 5 décadas, por ahí así, los asmoneos, que eran judíos, familia de Judas Macabeo, eran quienes tenían control de toda la tierra. ¿Okay? Pero, sin embargo, ellos teniendo control, empujaron a los edomitas, ¿sí? Es decir, la familia del linaje de Herodes. Empujaron a los edomitas a practicar el judaísmo. ¿Sí? Entonces, durante este tiempo del reinado de los asmonitas o asmoneos, fue que Edom llegó a ser practicantes del judaísmo. Ahora, una cosa muy interesante, la gran mayoría de los edomitas que practicaban el judaísmo pertenecían al grupo de los saduceos. ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante. Es decir, que la familia de Herodes, como tal, eran practicantes del judaísmo porque fueron forzados a hacerlo por los asmoneos, quienes eran por parte de Judas Macabeos. Entonces, ellos forzaron a los edomitas, sus hermanos, a ser practicantes del judaísmo, pero estos se fueron hacia el lado del saduceísmo y no hacia el lado del fariseísmo. Entonces, como tal, Herodes y su familia eran judíos, saduceos. ¿Okay? Esto es muy importante, muy interesante. Y esto de los saduceos nos va a llamar la atención a algo muy interesante que vamos a ver aquí. Entonces, es decir, bueno, ¿quién me puede decir? ¿Qué creían o qué no creían los saduceos? No creían en la resurrección. No creían en la resurrección, muy bien. Entonces, el linaje de Herodes no creían en la resurrección. Okay. Vamos a volver a ver esto porque aquí vemos algo interesante. Bueno, entonces, cuando muere finalmente Herodes el Grande, en el año 4 a.C., su reino queda dividido. Y lo dividieron entre 3 de sus hijos. ¿Okay? Estos 3 son Herodes Antipas, quien es el que reinaba Galilea, la zona donde estaba Cristo, y es el del versículo 14, es Herodes Antipas. Luego tenemos su medio hermano de él, que es Herodes Felipe. ¿Okay? Y luego tenemos al tercer y último hermano, Herodes Arquelao. Entonces tenemos Herodes Antipas, Herodes Arquelao y Herodes Felipe. Entonces el reino de su padre es dividido entre estos 3 hijos. ¿Okay? No recuerdo dónde estaban los otros 2. Creo que Arquelao estaba en el sur y Felipe estaba más al norte, me parece. No recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que Antipas estaba en Galilea y este es a quien se refiere, a Herodes Antipas. Ahora, a ellos se les llamaba tetrarcas también.
pero técnicamente no eran tetrarcas, porque ¿qué significa tetrarca? 4. Pero ellos, estos 3 hijos, no gobernaron sobre 4 lugares, ellos gobernaban sobre 1 o 2. Como en el caso de Herodes Antipas, él gobernaba la parte de Galilea y la parte de Idumea. ¿Okay? Galilea e Idumea, Perea. Entonces, Galilea y Perea era la gobernatura de Herodes Antipas. Los que estaban al sur, pues estaba, no me acuerdo si era, chécame, ¿no? Sí, era Arquelao que estaba en el sur. Arquelao, por ejemplo, él tenía dominio sobre Judá y sobre Idumea, que es Edom como tal, de donde provenía su familia. Entonces, no eran tetrarcas, entonces, pero su papá sí. Entonces, estos cuates asumieron el título tetrarca, pero realmente nunca lo fueron, ¿sí? Porque nada más reinaban sobre 1 o 2 provincias y no sobre 4 como su padre. Entonces es una mentira llamarlos tetrarcas, pero ellos mismos se levantaban el cuello y se llamaban ellos tetrarcas como fue su papá, pero pues no daban el ancho ni cerca la bala. Entonces vamos a continuar. Entonces oyó el rey Herodes, hablando de Antipas, la fama de Jesús, porque Cristo estaba ahí en Galilea, en la zona que él gobernaba, y dice, porque su nombre se había hecho notorio, obviamente por los milagros de Cristo, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Ok, muy interesante. Un saduceo, Herodes Antipas, está diciendo, tiene que ser Juan el Bautista, el cual yo decapité. Vino y resucitó. Los saduceos no creen en la resurrección. Ahora, para este punto, ya había pasado algo de tiempo desde la decapitación de Juan el Bautista. Ya pasó tiempo, no era reciente. Juan el Bautista ya había sido decapitado para este punto. Entonces, él escucha de Cristo y dice, híjole, tiene que ser Juan el Bautista que regresó y resucitó para tener venganza en contra de mí. Esa no fue idea de Herodes Antipas. Esa idea se la metieron en la cabeza. ¿Sí? Decían que Cristo era 3 cosas. O Juan el Bautista, regresado de entre los muertos, que sabemos que eso no es cierto, pero fue problemático para Herodes Antipas, porque él, aunque no creía en la resurrección, estaba viéndolo y le habían metido esto en la cabeza y en su corazón, y esto había sido un problema muy grande para él. ¿Saben por qué? Porque él en realidad no quería matar a Juan el Bautista. De hecho, él, dice la Biblia, con gusto iba al calabozo a escucharlo. Escuchaba a él de buena gana las predicaciones y las enseñanzas de Juan el Bautista. Vamos a leerlo. Versículo 15. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Entonces decían que eran 3 cosas. O era Elías, o era Juan el Bautista resucitado, o era uno de los profetas del Antiguo Testamento que había venido. Esas eran las 3 opiniones de quién era Cristo Jesús. Más adelante, nuestro Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿qué dicen la gente que soy? Y él les dijo, pues que un profeta, que Elías. Y él dice, pero ustedes díganme, ¿tú qué quieres? ¿Quién crees que soy yo? Y le dijo, tú eres el Cristo. Entonces eso fue lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo. Algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres profeta. Dice, pero no, yo creo que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Pero en este punto todavía no se había hecho esa pregunta y la gente veía los milagros de Cristo y pensaban que era Elías.
pensaban que era Juan el Bautista resucitado o algún profeta. Y sí, ciertamente Cristo Jesús vino como profeta, pero no era un profeta del Antiguo Testamento que había resucitado. Este era el profeta eterno, el profeta de Dios, el que venía de la eternidad y iba hacia la eternidad sin fin. Dios encarnado, Cristo Jesús el profeta. Muy bien. Obviamente es absurdo decir que Juan el Bautista es Cristo Jesús resucitado, eso lo entendemos. Pero la segunda cosa dice que él era Elías. Alguien pensaba que él era Elías. Vamos rápidamente a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Y vamos a leer específicamente el versículo, ya me perdí. Qué bien, porque estoy ciego. Lo que me faltaba. Sí. Malaquías capítulo 4, versículo 5. 4:5. Malaquías 4:5, vamos a leerlo. Dice la palabra: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, esto está hablando, claro, ¿de qué? Del tiempo de los 7 años de tribulación. Pero los judíos no lo entendían así. Entonces ellos simplemente entendían que Elías en algún punto iba a regresar. ¿Sí? Y también le adjudicaban a Juan el Bautista el hecho de que él era Elías, que tampoco. ¿Okay? Vino en el poder de Elías y vino para abrir camino de aquel que habría de venir, sí, ciertamente. Igual como los dos testigos durante los 7 años de tribulación que marca Malaquías capítulo 4. Está hablando de aquellos que vendrían. Entre uno de ellos sería Elías, que vendría durante los 7 años de tribulación al final para abrir camino para aquel que habría de venir a reinar, que en este caso es Cristo Jesús. Entonces por eso es que pensaban que era Elías. Juan el Bautista, pues porque le remordía la conciencia a Herodes, porque lo había decapitado y ya le habían metido en la cabeza de que este era él. Y otros pensaban que era Elías porque la misma Biblia en Malaquías lo promete, pero se equivocaron de tiempo. Malaquías está hablando de un tiempo incluso futuro a nosotros. Pero ellos pensaban, Jesús es Elías, así lo interpretaban. De hecho, hasta el día de hoy los judíos siguen esperando a Elías. ¿Okay? En las Pascuas, los judíos celebran lo que es llamado la Pascua larga o la Pascua corta. Depende de tu tiempo. La Pascua corta dura 3-4 horas, la Pascua larga dura como 10. ¿Sí? Entonces, los judíos celebran la Pascua cada año. Y una cosa interesante es que en Pascua, si son 5 de familia, ponen 6 platos. Si son 8 de familia, ponen 9. Si son 3 de familia, ponen 4 platos. ¿Por qué? Porque Elías va a venir a comer con ellos. Entonces ponen un plato con la expectativa de que Elías va a venir. Los judíos todavía creen en esto y sí va a pasar en la tribulación. Ok, pero continuamos. Dice, otros decían que era Elías y otros es un profeta o algunos de los profetas. 16, al oír esto, Herodes Antipas obviamente dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Esto es tremendo por parte de un saduceo que ahora está admitiendo la resurrección. Yo creo que él estaba realmente muerto de miedo. Ahora, en cuestión a a Juan el Bautista, no sé cómo pronunciarlo, pero Juan el Bautista fue encarcelado en un castillo. Todavía existen sus ruinas. Según Josefo, uno de los historiadores judíos, Josefo dijo que Juan el Bautista había estado en lo que se conoce como el castillo de Macareus. Creo que así se dice, no sé cómo decirlo, pronunciarlo, Macaerus,
Búscalo, Víctor. Maquerón. ¿Cómo se llama? Maquerón. Maquerón, algo así, Maquerón. Entonces, el castillo de Maquerón. Entonces, el castillo de Maquerón, de hecho, se ven sus ruinas hoy, pero de hecho, hoy en la actualidad no está en Israel, está en Jordania. Entonces, el castillo de Maquerón, como tal, está en Jordania, no está en Israel. Pero, según Josefo, ahí fue donde estuvo encarcelado Juan el Bautista, quien estuvo encarcelado, ¿cuántos años? Dice la Biblia. ¿Cuántos años estuvo encarcelado antes de que le quitaran la chompeta? 2. 2 años estuvo en la cárcel, en el castillo de esa cosa. Ahí estuvo él encarcelado por 2 años antes de perder su cabeza. Y por 2 años, Herodes Antipas iba y bajaba ahí a la cárcel o al calabozo, a donde lo tenían, pues, y platicaba con él. Y llegó a ser un más o menos buen amigo de Juan el Bautista. ¿Sí? Tuvieron muchas conversaciones juntos, Juan el Bautista y Herodes Antipas. Vamos a continuar leyendo. Dice, versículo 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel, que ya no era cárcel, era el castillo de Maquerón, por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Ok, déjenme explicar, aquí se pone bien asqueroso. Herodias estaba casada con Herodes Felipe. ¿Okay? Entonces, Herodias estaba casada con Herodes Felipe. ¿Ah? Pero, adivinen qué. Pues a Herodes Antipas le gustó la cuñada. ¿Sí? Y Herodes Antipas dijo, te voy a bajar a tu mujer, carnal. Y le bajó a la mujer. ¿Sí? Ahora, Herodias ya había tenido muchos hijos, o varios hijos, con Herodes Felipe. Antipas no le importaba que ya viniera con becerritos. ¿Sí? Y que esos becerritos eran de su hermano. Todos los becerritos de ella eran sus sobrinos. ¿Qué? Pero ¿saben qué? Para que se vuelva todavía más fuerte esto, Herodias, la mujer de Felipe, que dejó a Felipe para meterse con su hermano, con Antipas, resulta ser que Herodias es sobrina de sus maridos. ¿Sí? Entonces, Herodias es nieta, más o menos, ¿sí? Nieta de Herodes el Grande. Y sus tíos se casaron con ella. Herodes Felipe se casó con su sobrina y tuvo varios hijos con ella. Y luego Antipas dijo, carnalito, me gusta tu mujer, te voy a tumbar a mi sobrina. Y se casa ahora Antipas con su sobrina. ¿Ok? Entonces su sobrina cuñada ahora es esposa. ¿Sí? ¿Ya ven cómo va este árbol familiar? Es un asco. Es un asco, realmente es un asco. Y la hija de Herodias, híjole, la hija de Herodias, que era hija de Felipe, ¿qué? Es la que les baila. ¿Qué? Y el nombre de ella era Salomé. ¿Qué? Entonces, Salomé es hija de Felipe y Herodias. ¿Qué? Pero Antipas le tumbó a su carnal la mujer y ahora ya tiene a su sobrina y su cuñada, que es su cuñada, y tiene a su sobrina nieta. ¿Qué? ¿Sí, no? ¿Sobrina nieta? Ok. No sé cómo se haga esto, pero es un desastre, es un asco. Entonces le dice a su sobrina, a Salomé, que era
hija de su esposa, le dice, a ver, nos vas a bailar. Obviamente estamos hablando de bailes eróticos. No estamos hablando de un simple baile. Fue un baile erótico en frente de los invitados de Herodes Antipas. ¿Por qué? Porque era su cumpleaños. ¿Sí? Entonces, en el cumpleaños de Herodes Antipas, él le dice a su sobrina, báilame a mí y a mis amigos. Leemos. Versículo 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Juan el Bautista le dijo a Herodes Antipas, estás pecando, esto está mal. Y obviamente lo llevó a Levítico, lo llevó a Deuteronomio, le enseñó la ley de Dios. Y este era judío, saduceo, judío. ¿Okay? Entonces él conocía bien. Y Juan el Bautista le está diciendo, esto es pecado en contra de Dios, esto es una transgresión en contra de Dios, ve lo que dice Levítico, ve lo que dice Deuteronomio. Y Juan el Bautista estaba como cuchillito de palo tras Antipas, y no, y esto está mal, y esto es pecado, y esto es pecado. Y Herodías pues ya estaba hasta acá. ¿Por qué? Porque eso implica que Herodías era una cualquiera. Claro. Lo que estaba diciendo Juan el Bautista denigraba a Herodías. Entonces Herodías estaba muy enojada con Juan el Bautista y dice que ella, desde que se juntó con Juan, con su cuñado, ella buscaba matarle. Ella odiaba a Juan el Bautista porque él no la bajaba de ser una cualquiera. Porque eso es lo que ella era. Sobrina promiscua. ¿Sí? Es lo que ella era. Entonces ella lo odiaba y buscaba matarle, pero dice el versículo, no podía. ¿Saben por qué no podía? Porque Antipas lo quería. Herodes Antipas tenía una buena relación con Juan el Bautista. Vamos a leer. Versículo 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba la muerte y no podía. No podía, dice el versículo 20, porque Herodes temía a Juan. De hecho, esta es la razón por la cual no lo mató. No nada más porque le caía bien, sino porque tenía temor de él. Recuerden que Juan el Bautista era muy popular. Muy popular. Y tenía mucha gente, muchos discípulos, mucha gente seguía a Juan el Bautista. Entonces, él decía, pues si yo mato a Juan el Bautista, toda la banda, toda la flota se me va a echar encima. Y yo voy a tener un problema con mis constituyentes, con mis súbditos. Y yo no quiero tener una rebelión aquí con mis súbditos y la gente, mejor lo encarcelo y ahí que se quede. Entonces tenía temor a una rebelión abierta, porque Juan el Bautista era popular. ¿Okay? Entonces continuamos, dice, pero Herodías, versículo 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Es decir, que Herodes Antipas tenía una relación con Juan el Bautista, y lo escuchaba de muy buena gana. No entendía todo lo que decía, pero lo escuchaba y le gustaba, le interesaba. Pero nunca fue salvo. Podríamos decir que es parecido, y lo vimos en unos capítulos antes. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Okay. El corazón de Herodes Antipas básicamente viene siendo como la segunda tierra donde cae la semilla. En cardos, espinos, en piedras, donde al principio sale y brota,
y se ve bien bonito, pero después de un corto tiempo se seca y se marchita y se quema por el sol. Entonces así era Antipas. Le gustaba escuchar, le gustaba aprender, con gozo escuchaba las palabras y el mensaje de Juan el Bautista, pero después de un corto tiempo y mostró que realmente nunca fue salvo. El Espíritu Santo no había trabajado en el corazón de Antipas, pero él escuchaba el Evangelio con gozo. Hay muchas personas que escuchan el Evangelio con gozo, una y otra y otra y otra y otra vez. Y vienen a la iglesia y aquí están y están escuchando y dicen amén, hasta sí. Pero después de un corto tiempo nos damos cuenta que no están aquí. Y no solamente no están aquí, sino no están en ninguna parte. No sirven ni aquí ni en ninguna otra iglesia. No tienen su membresía en ninguna otra parte, no tienen ningún ministerio, no hacen absolutamente nada. Pero hubo ese tiempo, ese corto periodo, donde venían y se sentaban y con gozo escuchaban. De la misma manera Antipas. Con gozo escuchaba el Evangelio, lo escuchó múltiples veces, pero nunca fue salvo. Versículo 21. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes, tribunos y a los principales de Galilea. ¿Okay? Es decir, la gente romana, la gente militar, la gente que era militar y también la gente de dinero de Galilea. Entonces hizo una fiesta donde tenía invitados muy importantes y dice, entrando la hija de Herodias, que les dije que se llamaba Salomé, dice, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Es decir, que ella estaba bailando mientras ellos estaban comiendo. ¿Okay? A eso se refiere. Entonces ella era el entretenimiento de todos los invitados que estaban ahí. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que en ese tiempo, este tipo de fiestas en realidad eran para varones. Realmente no era permitida a la mujer. ¿Okay? En este tipo de fiestas era de varones. No había mujeres ahí presentes, más que Salomé, quien estaba dando el performance. Estaba dando el performance. Entonces, todas las otras mujeres no fueron invitadas, no estaba. De hecho, la misma Herodias estaba en el castillo, mas no estaba en la fiesta. ¿Okay? La misma esposa del cumpleañero no estaba con el cumpleañero. ¿Okay? Porque las mujeres no podían estar en ese tipo de celebración. Vamos a verlo. Dice, entrando la hija de Herodes, danzó y agradó. Y dice, pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre. Entonces, ¿dónde estaba la madre? ¿Estaba ahí con su marido? No, su marido estaba afuera. Ella estaba en otra parte. Entonces, Salomé fue con su mamá, que no estaba en la fiesta. Le dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. No lo pensó dos veces. Es decir, qué mujer tan vengativa. Ella hubiera preferido la cabeza de Juan el Bautista. Tenía más valor la cabeza de Juan el Bautista que ser dueño de la mitad del reino. Su venganza era tal que le interesaba más la muerte de ese hombre de Dios que quedarse con la mitad del reino. Qué mujer tan vengativa. Odiosa. Simplemente porque se le llamó una zorra. Una cualquiera. Y se enojó. Pues era cierto, ¿por qué se enoja? Pero ella lo odiaba. Okay. Entonces dice, ella entró nuevamente, prontamente al rey, se regresó a la fiesta,
las mujeres no estaban en la fiesta, más que la performance. Entonces ella vuelve a entrar a la fiesta y pide diciendo, quiero que ahora mismo me des en el plato la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, el ahora mismo, estuve viendo el griego original, ahí es muy interesante el griego original. Básicamente, y nuestra traducción queda corta. Ahora mismo, como viene, dice, ella exigía, en el griego, dentro de esta hora, quiero su cabeza. ¿Sí? O sea, ella básicamente le pone tiempo a su tío. Y le dice, sí, tío, ¿ya te gustó lo que viste? Y querías, me dijiste que lo que yo quiero, la cabeza, dentro de una hora me lo traes. Aquí lo quiero en un plato dentro de una hora. Wow. Exigente con Antipas. Salomé ha de haber sido muy bonita, porque para que un hombre realmente se doblegue así, y que se le exija, en una hora aquí lo quiero. Ok, dice 25, entonces ella entró prontamente al rey, pidió diciendo, quiero la cabeza de Juan Bautista en un plato en una hora. 26, y el rey se entristeció mucho, o sea, no le dio nada de alegría. Pero es que él había hecho la promesa en frente de sus príncipes, en frente de los principales de Galilea, y en frente de los militares, y en frente de todas las personas que él había invitado, y él no podía retractarse de su palabra. La palabra es la palabra, y si tú dijiste, y hay testigos, más te vale que cumples. Y aunque le entristeció mucho, y él sabía que él iba a extrañar las conversaciones que había tenido con Juan el Bautista, no podía retractarse y mandó a un ejecutor, a un verdugo. Y recuerden, ellos están en el mismo castillo. Este mismo castillo que estábamos mencionando, donde estaba él por 2 años encarcelado, ahí mismo vivía Herodes Antipas. De hecho, ahí vivía Herodes el Grande, su padre, antes que él. Aunque este castillo era más viejo, ¿sí? Este castillo se empezó a fincar en el año 100 antes de Cristo. Entonces, este castillo ya existía, Herodes no fue quien lo construyó, Herodes lo restauró, ¿sí? Herodes restauró este castillo, lo hizo su propia casa. Eventualmente, cuando Herodes el Grande muere, la hereda y la habita su hijo Antipas, y ahí fue donde se llevó a cabo. Entonces, básicamente estaban en el mismo lugar donde se encontraba Juan el Bautista. Posiblemente estaba en el calabozo allá abajo. Entonces no fue así como que me voy a tardar porque tengo que ir hasta otra ciudad para cortarle la cabeza a Juan. No, es vamos al calabozo, córtale la cabeza ahorita y tráemelo en un plato. O sea, no tuvieron que irse, ahí mismo estaban. Okay. Entonces dice 26, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Tuvo que haber honrado su palabra. Y lo hizo como hombre honorable. Todo un hombre honorable. Le quitó la mujer a su carnal, ¿no? Tuvo sentimientos eróticos por su sobrina. No, una persona finísima, ¿no? Herodes Antipas. Asco de persona. Pero su palabra intacta. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, o sea, los discípulos de Juan, que tenía muchos discípulos, Juan el Bautista, no los discípulos de Cristo. Y recuerden que de hecho los discípulos de Juan eran discípulos muy fieles a Juan, tanto así que como casi 20 años más tarde, el apóstol Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista, en Hechos capítulo 19. Entonces, por 20 años, estos discípulos de Juan habían
sido fieles a las enseñanzas de Juan. Nunca transicionaron como tal al entendimiento de que Juan tenía que menguar para que Cristo tuviera que ser exaltado y creer en Cristo. Ellos siguieron por 20 años con el mensaje de Juan. Eran discípulos muy fieles. Y Herodes Antipas sabía eso, por eso tenía temor. Pero dice esto, cuando oyeron esto sus discípulos, los discípulos de Juan, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces todo esto sucedió tiempo antes de lo que estamos a punto de ver. Entonces, Marcos como tal, en su explicación del asesinato de Juan el Bautista, es en forma de remembranza. Está recordando lo que ya pasó. Mientras que Lucas y Mateo, cuando explican el asesinato de Juan el Bautista, lo exponen en tiempo real, no como un recuerdo, sino lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, eso nos da también un aspecto distinto de lo que Marcos escribió a lo que Mateo y Lucas escribieron, puesto que ellos lo estaban escribiendo en tiempo real, mientras que Marcos, no lo escribieron en tiempo real, pero como si lo fuese, mientras que Marcos ya había sucedido. Entonces, esto es interesante, ya había pasado algo de tiempo del asesinato de Juan el Bautista, cuando nuestro Señor Jesucristo llega a esta situación con Herodes Antipas. Hay mucho que puedo decir todavía de Elías, pero no tenemos tiempo. Me gustaría mucho hablar de eso, pero va a ser imposible. Hermanos, vamos a dejarla aquí por el día de hoy. Hay tantos versículos que pude haberles dado, pero la información es mucha. Entonces, hermanos, vamos a terminar en oración el día de hoy nuestro estudio de Marcos del 6, del 14 al 29. Espero que haya sido bendición para ustedes, que hayan entendido un poco más acerca de la genealogía asquerosa de los Herodes y de todo lo que sucedió tras el asesinato de este primo, hombre de Dios, primo de Cristo Jesús, hombre de Dios. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar esta sección de su bendita palabra y recordar, Señor, al primo de su Hijo Jesucristo, a Juan el Bautista. Gracias, Señor, porque él ciertamente vino para abrir camino y él menguó para que su Hijo Jesucristo fuera exaltado. Gracias, Señor, por todos aquellos que hemos creído por medio de la guía de su Santo Espíritu en su Hijo Jesucristo para la salvación. Gracias, Señor, porque Él vino, se encarnó y murió, y con ese propósito vino, para morir, para ser ejecutado falsamente, tomando nuestro lugar y resucitando de forma gloriosa para traernos la justificación. Gracias, Señor, por su salvación preciosa, por su Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.